en terrorismo islámico, experto en Medio Oriente, se formó en ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha cubierto para varias agencias de noticias europeas los conflictos allí en Medio Oriente. Ha tenido la gentileza de acompañarnos de nuevo el día de hoy. Gabriel, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Román? Un gusto nuevamente. Gabriel, voy a ser imperfecto, impreciso, superficial incluso en el resumen que voy a hacer, pero queremos hablar de 3 o 4 tiempos, Gabriel. Lo primero, el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre a Israel. Se habla nada más de ese episodio ese día de 1.400 personas fallecidas. Luego, en una segunda instancia, la respuesta a Israel, que ha sido desde entonces constante, permanente y claro, como lamentablemente es de esperar en cualquier guerra, con muerte también de civiles. Un tercer tiempo, Gabriel, nos habla de la respuesta internacional que se ha dado en varios frentes: respuesta diplomática, respuesta humanitaria, pero también respuesta en redes sociales. Y allí quiero detenerme un momento, porque lo que encontramos en redes en los últimos días o semanas es, polarización, comparaciones inexactas, por decirlo menos, una manipulación de la historia prácticamente que de todos los que allí participan del debate. Y en este sentido, Gabriel, te pregunto, ¿qué te preocupa? Es que me encantaría escuchar una reflexión de tu parte, visto lo que ha ocurrido desde entonces a través de los medios, a través de las redes. Mira, no me preocupa, o a decir verdad, no me asombra especialmente nada. O sea, no me asombra porque históricamente muchos medios de comunicación, y cada vez menos, han faltado a su ética profesional a la hora de informar sobre el Medio Oriente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, mucho no me ha asombrado. Yo he trabajado para medios de comunicación, especialmente europeos, y en ese sentido no me asombra que cierta liviandad a la hora de informar sobre un conflicto que tiene que ver con los judíos. Uh-huh. Eso por un lado. Uh-huh. Por otro lado, las redes sociales son una manifestación de las personas, y aquellas personas que pensaban que, por ejemplo, el antisemitismo se había acabado con el Holocausto, se sorprenden ahora porque ven que hay una cantidad enorme de manifestaciones antisemitas en las redes sociales, y algunas personas se asombran, y yo creo que no debería asombrarse. Ese es un odio muy antiguo, lo de los judíos, tiene 2000 años de historia, y lo único que ocurrió fue que durante un tiempo fue políticamente incorrecto decir que se odiaba a los judíos, y ahora es políticamente correcto decir que no se odia a los judíos, pero se odia al Estado de los judíos. Entonces, yo personalmente, Román, no me asombra demasiado. Me asombra que a personas le asombre. Encuentro, no sé si lo persigues igual, Gabriel, que es Gabriel Ventajal quien nos acompaña, cierto maniqueísmo, es decir, tienes que fijar posición, y el fijar posición es decir, o estoy con Israel o estoy con Palestina. ¿Y por qué menciono Palestina? Porque lamentablemente, para algunos la raya amarilla es como que difusa, y hablan de Hamas como si fuera Palestina, y hablan de Palestina como si fuera Hamas, que no lo son. Porque lamentablemente este conflicto es complejo, y para poder explicarlo o tomar posesión, muchas veces hay que ser justamente complejo, y no es todo blanco y negro. O sea, no se puede decir que jamás es todo Palestina, por ejemplo, o que todos los palestinos son terroristas, o que comparaciones nefastas también, como por ejemplo que todo el Islam es terrorista. Ese tipo de afirmaciones hacen que se abuse de lo no complejo y superficial. Cuando tiene que ver con, por ejemplo, medios de comunicación, cuando tú tienes un medio de comunicación que no tiene contenidos para poder transmitir y explicar un fenómeno complejo, entonces lo habitual va a ser que te expliquen historias humanas. Eso es clásico en la prensa española, por ejemplo. No sé qué decir porque no puedo explicar el contexto, entonces te explico una historia humana. Uh-huh. A ver, y precisamente quiero pasar a lo humano, de cómo tú percibes, siendo judío, Gabriel, la situación en Gaza, donde leemos que, por ejemplo, 35 colegas nuestros, al menos 35 periodistas han muerto, donde sí efectivamente habría pruebas de que se utilizan hospitales, por ejemplo, o espacios residenciales como escondite de efectivos de Hamas, pero que también en esos hospitales hay enfermos, hay genuinamente civiles enfermos o heridos. ¿Cómo percibes la situación tú en Gaza? ¿Qué quisieras para Gaza, Gabriel?
y yo quisiera para Gaza lo mismo que quiero para mi hijo, que es ciudadano de Israel. Me gustaría que que un niño vaya al colegio y no se lo eduque en Gaza a ser mártir y a acceder al futuro, a un paraíso en donde va a recibir 72 vírgenes. Lo más grave de todo esto es que casi todos los niños de la Franja de Gaza estudian y reciben ese tipo de información en escuelas de la UNRWA, o sea, de la ONU. Uh-huh. La ONU, que ha gastado en los refugiados palestinos 40.000 a 45.000 millones de dólares en 70 años. Vuelvo a repetir la cifra, 40.000 a 45.000 millones de dólares. Tú deberías esperar que le enseñe a los niños a valorar la vida o a aspirar a la paz. Entonces, lamentablemente, yo creo que ningún ser humano moral puede quedarse impasivo ante el número de muertos y la muerte de civiles inocentes. Es algo que nos debería doler. La pregunta es, ¿a quién señalás uh-huh. como culpable de esto? Uh-huh. Ahí eso es lo que te define de alguna manera tu posición moral en este punto. Entiendo. Gabriel, gracias por acompañarnos esta mañana de nuevo. Un abrazo. Un abrazo, Román, gracias. Que estés muy bien. Gabriel Ventasgal, periodista, especialista en terrorismo islámico, experto en Medio Oriente y formado, como saben, en ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén. 6:52 de la mañana. No es esa la única situación internacional de interés. Por ejemplo, EFE nos lleva